La faz del mundo se transformó de formas hasta entonces inimaginables. Era una época de innovación. Luz eléctrica, aviones, automóviles y petróleo. Maravillas majestuosas surgidas de una masa crítica de ingenio y feroz competencia por las patentes. Se transforman los viajes y el concepto del tiempo. La forma en que la gente se ve a sí misma y a su mundo es por primera vez moderna. Construido sobre las espaldas de los inmigrantes, el mundo cambia más en 40 años que en los anteriores 2000. Es un tiempo de imaginación sin límites, crecimiento y nuevas posibilidades. Una época de cambio colosal que no ha vuelto a repetirse. En los días que siguen a la Guerra de Secesión americana, mientras la nación cierra sus heridas, un nuevo temblor empieza a sentirse en la tierra. Son las vibraciones de las nuevas máquinas, grandes y pequeñas, que transformarán una nación agraria en un gigante industrial. Después de la pesadilla de la guerra, parece que todo es posible. Todo comienza con la expansión del ferrocarril. Poderosas máquinas que transportaban pasajeros y cargas por todo el este, ahora cruzan las llanuras del oeste y las montañas hasta California. Viajar se convierte en algo habitual. La distancia y el tiempo parecen contraerse instantáneamente. La comunicación a través del telégrafo y después con el teléfono conecta a todas las personas del mundo. Y los visionarios, con presentimientos sobre nuevas tecnologías o simplemente hambrientos de fortuna, ponen a trabajar su imaginación a toda máquina. Estados Unidos pasa de ser un país agrario en 1840 sin apenas industria a convertirse en el gigante industrial del mundo. Para 1910 habíamos dejado atrás a Gran Bretaña y a otras naciones europeas en producción industrial. Piénselo, es realmente impresionante. Todo esto ocurrió entre 1850 y 1900. La dramática transformación de una nación agraria, de granjeros y agricultores que vivían en pequeños pueblos. En 1854, un pueblo de 5.000 habitantes tenía un tamaño considerable y apenas había un puñado de grandes ciudades. Estados Unidos no era la potencia industrial, el gigante que pensamos. En los años siguientes, la producción industrial estadounidense se duplica y a continuación se triplica y se cuadruplica. En los 40 años que median entre 1860 y 1900 se multiplica por 12. Estados Unidos se convierte en el líder industrial del mundo. Algunos aspectos de nuestra vida que damos por hechos se deben a esta revolución industrial. La idea del fin de semana, de tener unos ingresos disponibles o tiempo de ocio. Incluso en las relaciones de género, la idea de que las mujeres son de alguna forma las responsables del hogar, de que ese es su terreno y el hombre sale fuera a trabajar, todo eso es producto de la revolución industrial del siglo XIX. No eran ideas viejas. El transporte es un elemento clave. Vías férreas y canales que comunican todo el este. Bienes que antes eran imposibles de obtener porque no se podían transportar a grandes distancias, circulan ahora libremente.
El crecimiento explosivo de la revolución industrial se basa realmente en el transporte. Hay ferrocarriles que conectan las principales ciudades del país. No van tan rápido como van los trenes actuales, pero se puede ir en tren de Boston a Nueva York, de Boston a Chicago. La distancia importa. La posibilidad de alejarse de la comunidad y de los conocidos. La gente tiene miedo de lo que significa que todo el mundo sea autónomo, independiente, industrial. ¿Qué significa que ahora una persona joven pueda marcharse a trabajar a la ciudad? Es aterrador. ¿Cómo van a saber si eres una persona íntegra? Podrías reinventarte como otra persona. Todos los mecanismos de control que existían en las comunidades están desapareciendo. Chicago es una ciudad que surge prácticamente de la nada. Aparece en mitad de ninguna parte, casi de la noche a la mañana. Está conectada por ferrocarril con el resto del país y por canales. Tendemos a olvidarnos de los canales en esta segunda revolución industrial, pero el canal de Erie conectaba Albany y Buffalo y es tremendamente importante para el comercio en este periodo, porque de repente se pueden cargar mercancías en barcazas y remolcarlas por el canal. No es necesario ir por carretera. Y el transporte hace posible todo esto. Se puede transportar materias primas del interior a las ciudades o a las afueras de las ciudades donde van a ser procesadas. Cada nuevo avance tecnológico y cada superación de un obstáculo da lugar a más innovaciones. El amor a la libertad de los estadounidenses, el capitalismo y el ingenio son los motores de estos cambios. Estados Unidos está alcanzando la grandeza. Estados Unidos cuenta con varias cosas a su favor en el siglo XIX. Teníamos lo que parecía un territorio ilimitado con abundantes recursos que podían impulsar el desarrollo agrícola, pero también el industrial. Y teníamos una población extraordinariamente bien educada. Era un pueblo muy unificado culturalmente, racialmente y en su aptitud. Es asombroso que fuésemos capaces de liberarnos del yugo del imperialismo británico, porque realmente lo teníamos todo en contra. Al comenzar el nuevo siglo, la producción industrial de Estados Unidos es igual o superior a la suma de las de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Estados Unidos se está convirtiendo en una potencia. Ocurren dos cosas al mismo tiempo y son que la economía se está expandiendo y que se está produciendo la industrialización. Y los modos de vida de la gente en todo el mundo están cambiando a consecuencia de esta industrialización. Pero un número relativamente pequeño de hombres de negocios está ganando mucho dinero. Y el lado oscuro de la Edad Dorada no tarda en aparecer. Tácticas de guerra sucia, tráfico de secretos industriales, incluso asesinatos, hacen comprender a los americanos que no es oro todo lo que reluce. La era industrial. La era de la invención. La Edad Dorada. Unos años en los que todo parece posible. La economía de los Estados Unidos es imparable. Sobran los empleos, algunos de los cuales acaban de ser inventados. Lo que alimenta toda esta innovación son las nuevas tecnologías y las nuevas fuentes de energía. El carbón, extraído en el oeste americano, alimenta las locomotoras de vapor que recorren la nación. Y el desarrollo de máquinas de vapor para la industria manufacturera impulsa un asombroso crecimiento en docenas de industrias por todo el este y el oeste en expansión. Las ciudades viven una explosión demográfica. Los grandes hombres de negocios, algunos despiadados y feroces, amasan fortunas. Se desató la creatividad y el espíritu emprendedor del pueblo americano. Y cuando se desató el impulso individual, la inteligencia, la imaginación de toda aquella gente, tenían recursos, tenían tierra, tenían instituciones libres, y eso fue lo que creó los Estados Unidos.
Crearon un país tan diferente a cualquier otro de aquella época que llegaron a creer firmemente que había sido la providencia, que Dios lo había querido, que éramos excepcionales. Sin esa inteligencia, esa creatividad, ese espíritu emprendedor, no sé cómo se podría haber construido esa nación espectacular, poderosa, industrializada para el cambio de siglo. Es simplemente inconcebible. Una de las primeras invenciones clave en la industrialización de Estados Unidos es la transformación del hierro en acero. El hierro es pesado y acaba deteriorándose. El acero es mucho más ligero, más resistente y duradero. Pero va a hacer falta un hombre muy peculiar para convertir la naciente industria del acero en un gran negocio. Es un inmigrante escocés llamado Andrew Carnegie. Tomemos por ejemplo a Andrew Carnegie. Venía de Escocia, de una familia muy pobre. Empezó trabajando en el condado de Allegheny, Pensilvania, cambiando bobinas en una factoría textil. Ganaba $1 a la semana. Con el tiempo consiguió trabajo de telegrafista para el ferrocarril de Pensilvania y llegó a ser secretario del presidente. Y después fundó su propia empresa para producir hierro y construir puentes y más adelante acero. Y su compañía se convirtió en United States Steel, la mayor corporación de la tierra en la época. La vendió a un grupo de inversores organizado por J.P. Morgan y la vendió por algo menos de 500 millones. Hoy serían aproximadamente $10.000 millones. Y era un chico que cambiaba bobinas sin apenas educación formal, que peleó hasta convertirse en uno de los gigantes industriales y en uno de los hombres más ricos del mundo. Las necesidades de petróleo de la nación llevan a amasar unas riquezas inimaginables a otro empresario de origen relativamente humilde. John Davison Rockefeller procedía de lo que se podría considerar una familia de clase media o clase media baja, pero empezó a trabajar muy pronto en una empresa de corretaje en Cleveland. Y ya se había fijado en aquella cosa que llamaban crudo o petróleo. Tenía los ojos puestos en Titusville, Pensilvania, en Oil Creek, y entonces un prospector llamado Edwin Blake perforó el primer pozo que empezó a producir. Pero ¿para qué se podía utilizar el petróleo? No lo sabían. Pensaron, para las lámparas, sustituiremos el aceite de ballena con petróleo. La mayor parte se refinaba para producir queroseno y quemarlo en las lámparas, aunque era un uso muy limitado. Pero entonces hombres como Henry Ford empezaron a fabricar automóviles y se dio un paso más en la refinación del petróleo. En lugar de queroseno se empezó a producir gasolina para los motores de combustión interna. Para entonces, Rockefeller ya casi había monopolizado la industria del petróleo mediante la consolidación de varias compañías, la mayoría de las cuales había quebrado por la sobreproducción. No hacía falta tanto petróleo para lámparas, y él consiguió afianzarlas y consolidar especialmente la refinación. Esa fue su genialidad. Su compañía, Standard Oil, controlaba aproximadamente el 95% de la refinación en Estados Unidos. No de la producción, sino de la refinación de petróleo. Y así Rockefeller construyó un gran imperio.